Hola a todos, hoy hablaremos sobre los procesos de adición. La adición es un proceso de formación del suelo. ¿Pero qué es un proceso de formación del suelo? Los procesos de formación del suelo son aquellos que les dan las características físicas y químicas al suelo. Algunos de estos procesos son la adición, las translocaciones, las transformaciones, las pérdidas. Pero se tiene que tener presente que estos procesos son respuestas a los factores de formación del suelo. Y estos factores generan los procesos que crean la morfología del suelo. Para aclarar qué es un factor de formación del suelo, son aquellos que dan origen al suelo. Son 6 factores en total, de los cuales 2 son pasivos y 4 son activos. Y cada uno cumple un papel fundamental en la formación del suelo. Y estos factores son el relieve, la vegetación, los organismos, el clima, el tiempo y el material parental. ¿Pero qué es la morfología? La morfología del suelo es el estudio de todas las características del suelo en su totalidad. La mejor forma de estudiar la morfología del suelo es realizando una calicata. Una calicata es un agujero en el suelo que se utiliza para ver las características del suelo que en ésta se encuentran. Al tener estas características es importante clasificarlas. Se puede clasificar por medio de los horizontes. Ahora hablaremos sobre los procesos de formación del suelo. Los procesos son en total 4. Ahora un breve resumen de los diferentes procesos. Las pérdidas en el suelo se pueden describir como la evacuación o migración de materias o minerales importantes para el suelo. Las transformaciones son todo cambio que se genere de minerales o materiales en el suelo. Las translocaciones son todas las emigraciones de minerales o materiales en el suelo, pasando de un suelo 1 a un suelo 2. Teniendo en cuenta la información que se acaba de dar, ya podemos hablar sobre el proceso de la adición. La adición es todo proceso de integración al suelo. Estas integraciones pueden ser por materiales o por minerales o alguna sustancia. La adición, como otros procesos pedogenéticos, tienen procesos específicos. El littering es un proceso específico de la adición en el suelo. El littering es la acumulación de materia orgánica en el suelo. Este littering se puede haber generado por varios factores. Uno de ellos pudo haber sido el hojarascamiento. Una de las características del littering es que no importa qué tan descompuesta esté la materia orgánica en el suelo. El littering se encuentra en los primeros 30 centímetros de superficie del suelo. En caso de que supere estos 30 centímetros, es decir, que se encuentre una profundidad mayor, ya no sería considerado littering, sino que se le dice paludización. La paludización significa que se encuentra más de 30 centímetros debajo de la superficie. Esto se puede haber dado por la eluviación de material orgánico del suelo. Pero se debe tener en cuenta que la paludización pertenece a un otro proceso, no específicamente el de la adición, sino el de las pérdidas, ya que este se generó por la eluviación de minerales o materiales. Y la iluviación es un proceso de las pérdidas. Otro proceso de la adición es la cumulización o la acreción. La cumulización es la acumulación o integración de minerales al suelo. Estos fueron los procesos específicos de la adición. Más sin embargo, estos procesos pudieron haberse relacionado con otros antes de generarse. Es decir, que antes de que se generara el proceso de la adición, se pudieron haber generado algunos otros procesos, como lo son las pérdidas, las translocaciones o las transformaciones. Algunos ejemplos de estos son el de humificación, que es un proceso de transformación que después puede llegarse a adicionar al suelo. Recordar que la humificación es el proceso en el cual la materia orgánica se transforma en humus. Teniendo esto presente, hay que saber que hay ciertos procesos que pueden llegar a adicionarse en el suelo, pero que no necesariamente pertenecen a la adición. Algunos procesos específicos que pueden llegarse a adicionar en el suelo son la humificación, que como ya habíamos dicho anteriormente, es el proceso en que la materia orgánica se transforma en humus. Esto se da por medio de los organismos. Recordar que esto es un proceso de transformación, pero que después podría llegar a integrarse en el suelo.
La eluviación es el proceso de la llegada de los bases o de los minerales. Esto se puede haber generado por la eluviación, que es el proceso por el cual los minerales o las bases emigran a otro horizonte. Estos dos son procesos de traslocación y la eluviación puede llegar a acumularse en ese horizonte, por ende adicionarse. Salinización, que es el proceso por el cual sales solubles entran al suelo. Hay que tener en cuenta que este es un proceso de traslocación. La calcificación. La calcificación es el proceso por el cual el carbonato de sodio se acumula en el suelo. Este carbonato de sodio es fácil de identificar en el suelo si se le integra cloruro de hidrógeno. Hay que recordar que la calcificación es un proceso de traslocación. La melanización es el proceso por el cual la materia orgánica se acumula en el suelo. Esta materia orgánica es de un color oscuro y está recubierta por partículas de minerales. Este es un proceso que puede ser de eluviación, más sin embargo puede llegar a adicionarse en el suelo. Hay que recordar que la melanización es un proceso específico de la traslocación. La silicificación es el proceso por el cual el silicio es integrado o se integra a las arcillas. Recordar que este es un proceso de traslocación. Hay que recordar que los procesos que se mencionaron anteriormente eran específicos de los procesos de formación y cada uno estaba distribuido en las adiciones, pérdidas, traslocaciones o transformaciones. En este caso, ellos no dependen de otros procesos. Más sin embargo, hay un conjunto de procesos los cuales se les conoce como procesos complejos, que no tiene un único proceso, sino que para formarse necesitan de varios procesos. Hay que tener también en cuenta que aunque estos procesos no dependan de los demás, sí se pueden llegar a asociar, como lo vimos anteriormente. La adición es un proceso utilizado por el hombre para optimizar un suelo respecto a su fertilidad. Es decir, se le agrega materia orgánica o minerales que necesite para aumentar la fertilidad del suelo para la siembra. Hay que resaltar que la adición puede llegar a enterrar un suelo, es decir, generar un nuevo horizonte sobre el suelo por el cual se estaba adicionando la materia o los minerales. Esto se da si la acumulación de materia supera los 50 centímetros de grosor. Es decir, se formará un nuevo horizonte, pero hay que tener presente que esos 50 centímetros debe ser de un mineral diferente al cual estaba antes en el suelo, para considerarse un suelo enterrado. Eso fue todo sobre procesos de formación de suelos enfocados en adición. Gracias por ver este video, hasta luego.